Bienvenidos a la unidad temática Sistema de coordenadas en el espacio. Vamos a presentar la estructura de contenidos. Primero veremos aplicaciones del tema en el campo del diseño. Luego definiremos el espacio cartesiano y vamos a ver cuáles son los sistemas de coordenadas en el espacio. Comenzaremos con el sistema de coordenadas rectangulares y dentro de él estudiaremos distancia entre dos puntos y punto medio, y luego veremos otros tres sistemas como son sistema de coordenadas polares, sistema de coordenadas cilíndricas y sistema de coordenadas esféricas. Comenzamos con las aplicaciones del tema en el campo del diseño. En esta diapositiva podemos observar un plano bidimensional trabajado en un software de diseño asistido como es el AutoCAD, en el cual es necesario manejar sistema de coordenadas en el espacio para producir, como en este caso, levantamientos de distintos puntos del plano en el sentido del eje Z que ya estudiaremos. Lo mismo ocurre con este ejemplo tomado de otro software de diseño como es el SketchUp, en donde también se trabaja a partir de un plano bidimensional, y aquí ya pueden comenzar a observarse los ejes coordenados diferenciados en colores. Luego para nosotros serán los ejes X, Y y Z, y en relación a un origen se darán las coordenadas de los distintos puntos que conforman este plano, en donde algunos de ellos, de sus puntos, han sido levantados. Otro ejemplo de modelado en SketchUp, en este caso de un vehículo. Por detrás del vehículo pueden observarse los sistemas de referencias, como son los ejes y los planos coordenados y el origen del sistema. O como en este caso, vemos cómo se está estudiando dentro del proceso del diseño el modelado de una caja de herramientas, y puede observarse la presencia de los ejes de referencias que harán posible la ubicación de distintos puntos, que son puntos que pertenecen a figuras y cuerpos que dan forma a esta caja de herramientas. Bien, comenzamos con la parte conceptual, matemática propiamente dicha, y decimos que vamos a trabajar en el espacio cartesiano, el espacio geométrico, y vamos a estudiar sistemas de coordenadas. Bueno, para poder hacerlo vamos a trabajar con un sistema de referencias compuesto por tres planos perpendiculares entre sí, que dividen el espacio en 8 octantes y cuyas intersecciones dan origen a los tres ejes, el eje X y el eje Y, ya conocido porque lo hemos trabajado en los sistemas de coordenada bidimensional, y agregamos ahora un nuevo eje perpendicular a los anteriores, que es el eje Z. Y decimos que todo punto puede ser representado a partir de 4 sistemas de coordenadas en el espacio. Ya estudiaremos más adelante con detenimiento cada uno de los componentes de este sistema de referencia en unas diapositivas más adelante. Bien, ¿cuáles son los sistemas de coordenadas en el espacio que nos permiten ubicar puntos que en este caso hemos designado con la letra P? Son 4. ¿En qué varían? Van a variar en las componentes que conforman las coordenadas de ese punto. Sabemos que esas coordenadas están referenciadas a elementos fijos como son los ejes y los planos cartesianos y el origen del sistema. ¿Cómo vamos a diferenciar los distintos sistemas? Analizando cuáles son los componentes. En este caso tenemos 3, X, Y, Z, y decimos que en el sistema de coordenadas cartesianas estamos en presencia de 3 distancias.
En el sistema de coordenadas polares, el punto P queda definido a partir de una distancia, que es ρ, y tres ángulos, alfa, beta y gamma. Por lo tanto, en este sistema necesitamos tener como datos 4 componentes. En el sistema de coordenadas cilíndricas necesitamos como referencia 3 datos, que en este caso son 2 distancias y un ángulo, y en el sistema de coordenadas esféricas necesitamos una distancia y 2 ángulos. Es decir, que ningún sistema es igual al otro y varían en la cantidad de componentes que hacen referencia a distancias o ángulos medidos en el espacio. Bien, ¿qué sabemos nosotros hasta ahora que hemos estudiado en los sistemas de coordenadas cartesianas rectangulares y polares en el plano? Sabemos que estamos en presencia de un eje X o eje de las abscisas, de un eje Y o eje de las ordenadas. Estos ejes definen un plano que es infinito, que es el plano XY, porque contiene al eje X y al eje Y, y que en la intersección de dichos planos tenemos el origen del sistema, que es el par ordenado 0, 0. Vamos a introducir ahora un eje que es el eje Z, que para el caso de esta diapositiva se estaría visualizando de manera perpendicular al plano XY. Bien, vamos a definir ahora, como anticipamos, cuáles son los elementos que nos van a poder abordar, nos van a permitir abordar los sistemas de coordenadas en el espacio. Bueno, aquí están graficados los tres ejes, el eje X, el eje Y, el eje Z. Vamos a definir los planos coordenados. Los planos coordenados son los planos que contienen de a dos ejes, como es el caso del plano XY, justamente porque contiene al eje X y al eje Y. Sabemos que cada eje queda definido por un semieje positivo y un semieje negativo, designado como X y menos X para el caso de las abscisas, y designado como Y y menos Y para el eje de las ordenadas, y definido como Z y menos Z para el eje de las cotas o alturas. Luego tenemos otro plano, que es el plano IZ, que contiene al eje Y y al eje Z. Y por último tenemos el plano XZ, que contiene al eje X y al eje Z. Bien, dijimos que estos tres planos coordenados nos definen octantes. Estos octantes son regiones del espacio y se ubican en el sentido antihorario. Por encima del eje XY tenemos el primero, el segundo y el tercero y el cuarto octante, y por debajo del plano XY tenemos el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo octante. Es decir, que un punto puede estar ubicado en alguno de los 8 octantes, pero también puede estar ubicado sobre alguno de los ejes coordenados. Vamos a ver un ejemplo graficado en el GeoGebra, que ya venimos utilizando en otras clases teóricas, y lo vamos a representar en el primero de los sistemas, que es el sistema de coordenadas rectangulares. Y decimos que todo punto en el espacio queda definido a partir de tres distancias, que son distancias al eje X, al eje Y y al eje Z. Por lo tanto, el punto P queda definido por tres coordenadas, X, Y y Z. Tomamos un ejemplo, el punto Y, que es el vértice de un hexaedro representado en el espacio, donde uno de sus vértices coincide con el origen del sistema y que tiene coordenadas 3, 3, 3. Bien, ¿cómo representamos gráficamente
el punto de coordenadas 3, 3, 3 en el sistema de coordenadas rectangulares? Bien, vamos a proceder de la siguiente manera. Comenzamos con la primera componente, dice x igual a 3, nos ubicamos sobre el eje de las x y nos ubicamos para x igual a 1, 2, 3 unidades. Trazamos una línea paralela al eje de las y que pase por x igual a 3. Luego vamos a identificar la coordenada y igual a 3 sobre el eje de las y, 1, 2, 3. Vamos a trazar una paralela al eje de las x que pase por y igual a 3. En el punto de intersección lo que tenemos es la proyección del punto 3 y ahora vamos a identificar la tercer componente, z igual a 3, o sea que como es positivo nos vamos hacia arriba, nos desplazamos hacia arriba, es decir que es un punto que está ubicado en el primer octante y hacemos 1, 2, 3 unidades y allí tenemos ubicado el punto I de coordenadas 3, 3, 3. Bien, otra manera de representarlo sería encontrar el punto sobre el plano XY, unir ese punto con el origen del sistema y luego trazar una paralela a ese segmento por z igual a 3 y allí obtenemos el valor, obtenemos la ubicación del punto I. Bien, pasamos ahora a estudiar distancia entre dos puntos. Es decir, dados dos puntos, en este caso uno de los puntos coincide con el origen y otro de los puntos está ubicado en cualquier ubicación del espacio, vamos a ver cómo calcular la distancia entre ellos. Dibujamos una porción de espacio, los tres ejes, en este caso los tres semiejes positivos, el X, el Y y el Z, y un punto P de coordenadas X, Y, Z. Vamos a abstraer geométricamente un hexaedro, vamos a identificar con letras los vértices de este hexaedro que tiene una característica. Uno de sus lados coincide con el eje de las X, el otro de sus lados coincide con el eje de las Z, el otro con el eje de las Y, y uno de sus vértices está ubicado o coincide con el origen del sistema. Esto nos va a servir para entender de dónde sale la fórmula que nos permite calcular la distancia entre dos puntos. Bien, decimos que el segmento SP tiene igual longitud que el segmento LN, que tiene igual longitud que el segmento OM y que son paralelos entre sí. Y el segmento OM no es otra cosa más que la coordenada X del punto P. Vamos a analizar ahora el segmento QP, que es paralelo y de igual longitud al segmento MN, que es paralelo y de igual longitud al segmento OL y que no es otra cosa más que la coordenada Y del punto que hemos definido en el espacio. Y por último, el segmento NP es paralelo y de igual longitud a MQ y es paralelo y de igual longitud a OR, que no es otra cosa más que la coordenada Z del punto P en el espacio. Bien. Vamos ahora a trazar un segmento que vamos a identificarlos con la letra ρ. Y este segmento ρ es un segmento cuyos extremos coinciden por un lado con el origen y por el otro lado con el punto P, en este caso ubicado en el primer octante. Decimos que lo que vamos a buscar es el módulo o valor absoluto del segmento P, que sería la distancia que le hemos identificado con la letra ρ. Vamos a trazar en el espacio un triángulo rectángulo, fíjense, lo vamos a rayar para que quede
identificado más claramente. Y vamos a aplicar el teorema de Pitágoras y vamos a decir que la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, que sería el segmento OP, es igual a un cateto que es ON al cuadrado más el otro cateto al cuadrado que es NP. Fíjense, ON es uno de los catetos de este triángulo rectángulo, cuyo ángulo recto ubicamos en este punto, en este vértice, y el otro cateto es NP. La potencia del primer miembro pasó como raíz y aquí tenemos una relación pitagórica. Luego vamos a abrir el segmento ON, vamos a aplicar nuevamente Pitágoras y vamos a decir que ON va a ser la hipotenusa de este nuevo triángulo rectángulo, un triángulo rectángulo que está ubicado sobre el plano XY, cuyos catetos son OM, que lo vamos a elevar al cuadrado, más MN, que lo vamos a elevar al cuadrado. Bien, sustituyendo ON al cuadrado por su equivalente, vamos a obtener una fórmula que nos dice que la distancia OP es igual a la raíz cuadrada del segmento OM al cuadrado más MN al cuadrado más NP al cuadrado. Y si traducimos los segmentos en función de las coordenadas X, Y y Z que habíamos desarrollado al comienzo de la explicación, obtenemos finalmente que la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos, en donde uno de ellos coincide con el origen, es igual a esta. Rho es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bien, vamos a aplicarlo en el ejemplo que veníamos trabajando para el hexaedro dibujado en el GeoGebra y dice, ejemplo, calcular la distancia de Y de coordenadas 3, 3, 3 al origen del sistema. Fíjense, copiamos la fórmula, reemplazamos X y Z por X y Z, que en este caso valen lo mismo, 3, 3 y 3. Elevamos cada término al cuadrado y obtenemos que Rho es igual a la raíz cuadrada de 27, que es aproximadamente 5,20 en alguna unidad que estemos trabajando, que podría ser, por ejemplo, centímetros. Vamos a analizar el caso ahora de dos puntos que están en el espacio cartesiano y uno de ellos no coincide con el origen del sistema. Es decir, para el caso de dos puntos cualesquiera. En este caso hemos tomado dos puntos, el punto A y el punto B. Uno está ubicado en el primer octante, otro está ubicado en el tercer octante y vamos a ver cómo se calculan distancias entre dos puntos. Bien, la fórmula que vamos a utilizar es la misma fórmula que utilizamos recién, es decir, la distancia es la raíz cuadrada de la suma de tres términos. Pero en este caso, al no coincidir uno de los puntos con el origen del sistema, los términos van a estar conformados por la diferencia de coordenadas entre los puntos cuya distancia queremos averiguar. Vamos a identificar el punto P1 y P2 como los extremos del segmento y vamos a designar las componentes de cada uno de los puntos de manera coherente. Para el caso de P1 tendremos X1, Y1 y Z1 y para el caso de P2 tendremos X2, Y2 y Z2, que son los que forman parte de los tres términos que componen el segundo miembro de esta igualdad que nos permite calcular la distancia. Entonces, el punto A lo identificamos en este caso con P1 y al punto B con el punto P2. Y acá es importante aclarar que no importa
a qué punto le asignemos P1 y a qué punto le asignemos P2. Lo importante es la coherencia interna, es decir, que a quien yo decida designarlo como P1, sus coordenadas sean X, Y y Z sub 1. Y a quien yo decida designar como P sub 2, sus coordenadas sean X, Y y Z sub 2. Bien, vamos a hacer un ejemplo concreto. Los dos puntos que anticipamos, el punto de coordenadas X y Z 2, 3, 1, X y Z menos 3, menos 3, 4. Lo primero que hacemos es identificar las coordenadas para luego reemplazar de manera correcta en la fórmula. Así tenemos P1 de coordenadas 2, 3, 1. Tenemos P2 de coordenadas menos 3, 4. Tenemos el gráfico en la parte inferior de la diapositiva con los 3 puntos. Y vamos a reemplazar en la fórmula. Vamos a ir reemplazando paso a paso cada una de las coordenadas. Entonces decimos X sub 2, venimos y buscamos X sub 2, que en este caso es menos 3, y lo reemplazamos en la fórmula. Copiamos luego el signo menos, propio de la fórmula, y vamos a buscar el valor de X sub 1, que dice X sub 1 igual a 2, y lo reemplazamos en la fórmula. Vamos a desarrollar el primer término. Hacemos menos 3 menos 2 al cuadrado, menos 3 menos 2 es menos 5, que elevado al cuadrado, base negativa, exponente par, resultado positivo. Lo mismo hacemos con el segundo y el tercer término. Los vamos a resolver y llegamos que la distancia entre P1 y P2 es igual a la raíz cuadrada de 70, que es aproximadamente 8,37. Si trabajáramos en centímetros serían centímetros, una unidad de longitud. Bien, también podemos buscar el punto medio entre esos dos puntos que son extremos de este segmento. En este gráfico de GeoGebra vemos los extremos, el punto A, el punto B, y a mitad de camino, es decir, equidistante a la misma distancia de A y de B, encontramos el punto C. Para obtener el punto medio, que lo vamos a identificar como P sub M, de medio, cuyas coordenadas serán X, Y, Z sub M, vamos a aplicar tres fórmulas, que son la X, la Y y la Z del punto medio, que va a ser igual al promedio de las coordenadas en X, al promedio de las coordenadas en Y y al promedio de las coordenadas en Z de los puntos sobre los cuales estamos trabajando. Bien, fíjense, aquí tenemos del GeoGebra una captura de pantalla, los extremos, el punto A, el punto B, y ya dado el punto medio, el mismo software lo calcula de manera automática. Nosotros lo vamos a hacer. Desarrollamos el ejemplo que nos dice calcular las coordenadas del punto medio entre el punto P1 de coordenadas 2, 3, 1 y el punto P2 de coordenadas menos 3, 4. Identificamos las coordenadas de P1, X1, Y1 y Z1. Identificamos las coordenadas de P2, menos 3, 4. Y vamos a calcular las coordenadas X, Y y Z. Comenzamos con el X del punto medio. Dijimos que era el promedio, es decir, vamos a sumar X1, que nos fijamos vale 2, por lo tanto reemplazamos 2, más copiamos el signo, X2, que nos fijamos vale menos 3, copiamos menos 3, dividido 2 al ser el promedio. Hacemos 2 más menos 3, nos da menos 1 sobre 2, que es igual a menos 0,5.
De igual manera procedemos para calcular el i del punto medio, que nos da i igual a 0, y el z del punto medio, que nos da 2,5. Esto quiere decir que el punto de coordenadas menos 0,5, 0, 2,5 es el punto graficado que equidista de los extremos, equidista de A y equidista de B, es decir, está a igual distancia. Bien, vamos a estudiar ahora el segundo de los sistemas de coordenadas, que se llama sistema de coordenadas polares. Y decimos que todo punto en el espacio queda definido a partir de una distancia y tres ángulos. Esa distancia es ρ y esos tres ángulos son alfa, beta y gamma. Hemos representado los tres ejes cartesianos, x, y z, y un punto en el espacio. Bien, vamos a trazar un segmento que una el punto con el origen del sistema. Los vamos a designar ρ, esa va a ser la distancia del sistema de coordenadas polares. Luego vamos a dibujar el ángulo alfa, que es el ángulo comprendido entre el semieje positivo de las x y ρ, es decir, que alfa está asociado al eje de las x. Luego vamos a identificar el ángulo beta, formado entre ρ e i, es decir, que beta está asociado al eje y. Y por último, vamos a identificar el ángulo gamma, que es el ángulo formado entre ρ y el eje z, por lo tanto beta queda asociado al eje z. Bien, si tenemos un punto P dado en coordenadas polares, es decir, ρ, alfa, beta y gamma, y lo queremos pasar al sistema de coordenadas cartesianas rectangulares, vamos a abstraer un triángulo rectángulo, el triángulo OXP, y de allí vamos a, mediados por las razones trigonométricas directas, despejar el valor de x, de y y de z. Bueno, si trabajamos sobre este triángulo, que vamos a rayar para identificarlo mejor, y tomamos como ángulo de referencia el ángulo alfa, decimos que el coseno de alfa es igual a x, que la coordenada es la abscisa del punto en el espacio, sobre ρ, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo. De allí ρ, que está dividiendo, pasa multiplicando el primer miembro y nos queda que x es igual a ρ por el coseno de alfa. Es decir, estamos analizando esta razón trigonométrica para este rectángulo, este triángulo rectángulo dado en el espacio. Lo mismo vamos a hacer para despejar el valor de i a partir del coseno, en este caso de beta, y en este caso, tomando como ángulo de referencia gamma, vamos a despejar z. Es decir, que podemos encontrar el valor de x, de y y de z si abstraemos triángulos rectángulos dentro de este sistema de coordenadas en el espacio, aplicamos las razones trigonométricas y despejamos el valor de la componente x, y z. Para el caso inverso, en donde contemos como datos las coordenadas x, y z, y lo que deseamos buscar es el valor de ρ, alfa, beta y gamma, procedemos de la siguiente manera. Primero calculamos el valor de ρ a partir del valor de x, de y y de z. Es importante calcular el valor de ρ, ya que es el ρ que va a ser denominador de las tres razones trigonométricas que vamos a aplicar en relación al ángulo alfa, al ángulo beta y al ángulo gamma, que son los ángulos que deseamos despejar. Bueno, partimos de la razón trigonométrica directa,
coseno de alfa, que involucra al cateto adyacente, que en este caso es X, sobre la hipotenusa, que es ρ, y de allí despejamos el valor de alfa, hacemos lo mismo para beta y hacemos lo mismo para gamma, y obtenemos el valor de las coordenadas polares del punto P a partir de las coordenadas X, Y y Z. Vamos a estudiar ahora el tercer sistema, que es el sistema de coordenadas cilíndricas, en donde todo punto en el espacio queda definido a partir de dos distancias y un ángulo. En este caso, fíjense que las distancias son la primera y la tercera componente de la terna ordenada y el ángulo alfa es la segunda componente. Bueno, dibujamos una porción de espacio en donde ubicamos el punto P y vamos a identificar las componentes. Así se está dibujando y quedan definidos los elementos. Comenzamos por el primero. La proyección del punto P sobre el plano XY me define un punto que es el punto N. Si nosotros vinculamos el punto N con el origen del sistema, obtenemos un segmento que vamos a designar como θ. Entonces la distancia del origen a la proyección del punto P sobre el plano XY la denominamos θ y es la primer componente. La segunda componente es el ángulo alfa, que es el ángulo formado entre el semieje positivo de las X y el segmento θ. Y por último, la tercer componente es la altura z, es decir, cuál es la distancia de la proyección del punto al punto mismo. Bien, veamos el caso en el que tenemos como dato las dos distancias, θ, z y el ángulo alfa, y queremos hallar el valor de x, de y y de z. Nos valemos de las razones trigonométricas. En la guía teórico-práctica de la cátedra están las distintas fórmulas de aplicación. Fíjense que a partir de dos razones trigonométricas, como son coseno y seno, vamos a despejar el valor de x e y, ya que conocemos el valor del ángulo alfa y conocemos el valor de la distancia θ. Despejamos x, despejamos y la coordenada z es la misma para ambos sistemas. Ahora, para el caso en el que tengamos como datos x y z y necesitemos encontrar θ, alfa y z, vamos a aplicar las siguientes fórmulas. En el primer caso, para encontrar θ, aplicaremos la relación pitagórica. Para el segundo caso, para encontrar alfa, aplicaremos la razón trigonométrica tangente. Y para el tercer caso de z, dijimos que el z es el mismo para los dos sistemas. Por último, vemos el sistema de coordenadas esféricas, en donde todo punto en el espacio queda definido a partir de una distancia y dos ángulos. Vamos a identificar acá la primer componente, que es ρ, es una distancia, y luego tenemos alfa y beta, que son dos ángulos. En el gráfico de la derecha podemos ver el punto P y vamos a identificar cuáles son las tres componentes. La primer componente, que es ρ, es el segmento que queda definido por, en un extremo, el origen del sistema, en otro extremo, el punto en el espacio. Y luego tenemos un ángulo en horizontal, que es el ángulo alfa, formado por el semieje positivo de las X y la proyección de ρ sobre el plano XY, que acá le hemos designado con la letra θ, y un ángulo vertical beta, definido por la proyección de ρ sobre el plano XY y ρ propiamente dicho.
Es decir, que aquí podemos identificar entonces los tres componentes, ρ como distancia, alfa y beta como ángulos en el espacio. Bien, vamos a ver cómo calculamos las coordenadas x y z cuando tenemos como datos ρ, alfa y beta. Para eso vamos a abstraer dos triángulos rectángulos que ya vamos a rayar sobre el gráfico para que se entienda de dónde salen las fórmulas para calcular x, y z. Bien, estas fórmulas en donde lo único que uno tiene que hacer es reemplazar el valor de ρ, de beta y de gamma aplicando las razones trigonométricas directas, salen de considerar dos triángulos rectángulos en el espacio. Por un lado, el triángulo rectángulo ubicado sobre el plano XY. Uno podría decir que se trata del triángulo ONX, en combinación con otro triángulo que vamos a rayar a continuación, que es el triángulo rectángulo ONP, cuya hipotenusa es ρ, que es una de las componentes del sistema de coordenadas. Aplicando la fórmula, obtenidas a partir del análisis de estos dos triángulos, obtenemos x, y z. Bien, ahora, si necesitamos calcular ρ, alfa y beta de coordenadas esféricas a partir de las coordenadas x, y z, las fórmulas que vamos a utilizar son las siguientes. Para calcular ρ, fíjense, ya hemos utilizado esta fórmula, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Para calcular alfa, hacemos el arco tangente de y sobre x, es decir, que está trabajando con el triángulo rectángulo que está ubicado sobre el plano XY. Y para calcular beta, hacemos el arco seno de z sobre ρ, es decir, que está trabajando con el triángulo cuya hipotenusa es ρ, que es una de las componentes del sistema de coordenadas esféricas. Bien, para finalizar, decimos que en el libro de la cátedra, en la guía teórico-práctica, encontrarán una síntesis de todo lo abordado en esta clase teórica, desde las definiciones sobre sistema de coordenadas en el espacio, el sistema de coordenadas rectangulares, el sistema de coordenadas polares, el sistema de coordenadas cilíndricas, el sistema de coordenadas esféricas y algo muy importante, una tablita con las fórmulas que le permitirán pasar de un sistema a otro. Bien, con esto damos por finalizada la clase teórica sobre sistema de coordenadas en el espacio. Muchas gracias.